Bueno, hola muchachos, en la clase de hoy vamos a seguir viendo ecuaciones diferenciales reducibles a homogéneas por una sustitución. Bueno, entonces en esta clase vamos a ver dos tipos de sustituciones que podemos realizar. Una, digamos lo que es viendo la ecuación diferencial y vamos a identificar qué sustitución es la que se podría hacer como queriendo llevar la ecuación diferencial a una homogénea, pero esa, digámoslo, es por tanteo. Y en otro caso vamos a ver cómo podemos probar mediante una sustitución donde consideramos una incógnita n, cómo podemos llevar la ecuación homogénea. Entonces vamos a explicar esto mediante ejemplos. Entonces vamos con un primer ejemplo. Entonces, en el primer ejemplo, digamos que nos pide resolver la ecuación diferencial seno de 2x por dx más y menos seno de x por dy igual a 0. Entonces, observando esta ecuación diferencial, no es homogénea. ¿Por qué no es homogénea? No es homogénea porque observamos que tiene funciones trigonométricas incorporadas y las funciones trigonométricas no me van a permitir sacar la t para hacer que la función sea homogénea de algún grado en especial. Entonces, esas funciones trigonométricas no me permiten que esta ecuación diferencial sea homogénea. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es identificar que en una parte me aparece seno de x y en otra parte me aparece seno de 2x. Entonces, como la idea es trabajar con solo un ángulo, voy a ver si existe una identidad para seno de 2x. Entonces, corroborando las identidades, el seno del ángulo doble o seno de 2x es 2 por seno de x por coseno de x. Esa es la identidad. Seno de 2x es 2 seno de x por coseno de x. Y eso ya me permite que dentro de las funciones trigonométricas no me aparezca ese 2. Y esto multiplicado por dx. Eso es una identidad trigonométrica, insisto. Más y menos seno de x por dy igual a 0, pero hasta ahorita no he solucionado el inconveniente, que es que esta ecuación diferencial no es homogénea porque tengo funciones trigonométricas que me están impidiendo sacar la t de las funciones. Miren, si yo hago, por ejemplo, m de xy, yo sé que es 2 seno de x por coseno de x, pero si hago m de tx, ty, me doy cuenta que me queda 2 seno de tx por coseno de ty. Y esta t que me queda dentro de las funciones trigonométricas, yo no las puedo sacar. Y eso es lo que me impide que esta ecuación diferencial no sea una ecuación diferencial homogénea. Entonces voy a ver si puedo hacer alguna sustitución con esas funciones trigonométricas buscando que la ecuación diferencial me quede homogénea. Entonces yo me doy cuenta que, por ejemplo, en esta parte me aparece seno de x, que es una de las funciones trigonométricas, y acá me aparece seno de x por coseno de x. Entonces empiezo a creer que podría ser una sustitución de z igual a seno de x. ¿Por qué sospecho que esta podría ser una sustitución? Porque si yo reemplazo z por seno de x, aquí me quedaría y menos z. Y z ya no es una función trigonométrica y eso me ayudaría con esta parte que es el n de xy. Ahora, para esta parte que es el m de xy, entonces, si yo tengo que z es seno de x,
Hallemos quién es de z. Miren que de z me da la derivada del seno es coseno de x por dx. Entonces miren que ese coseno de x es precisamente lo que me está apareciendo, ese coseno de x por dx es precisamente lo que me está apareciendo en esta parte final del m. Y este seno de x pues sería el mismo z. Entonces creo que por allí me podría salir la ecuación diferencial a convertirse en homogénea. Vamos a corroborar lo que estoy diciendo. Entonces voy a sustituir el z por seno de x y entonces el de z va a ser coseno de x por dx. Entonces me queda, al sustituir me queda 2 por seno de x, pero ya no escribo seno de x, sino la sustitución que estoy haciendo, que es z. Y el coseno de x por dx es lo que estoy llamando o lo que me dio dz. Entonces en este lado me quedó z por dz más y menos seno de x es lo que estoy llamando z por dy igual a 0. Bueno, entonces, esta ecuación diferencial es la que voy a trabajar ahora y en esta ecuación diferencial es la que parece que me ha dado ya un poco más trabajable, parece que es homogénea, voy a corroborarlo. Pero entonces para corroborarlo ya no digo m de xy, sino que digo m de zy, porque ya reemplacé, ya en esta ecuación diferencial no me aparece x, solo me aparece z y y. Entonces, ¿quién es m de zy? Va a ser lo que aparece con el de z, que es 2z. Y el n de zy va a ser lo que me aparece con el de y, porque estoy escribiendo la variable y de segunda. Entonces, esto es y menos z. Corroboramos en casa que estas funciones son homogéneas de grado 1. Por lo tanto, la ecuación diferencial sí es homogénea, que es lo que yo quería hacer, convertir la ecuación en una ecuación diferencial homogénea. Entonces, como es una ecuación diferencial homogénea de grado 1, ya puedo resolver la ecuación diferencial como hemos venido trabajando las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces, en las ecuaciones diferenciales homogéneas, hacíamos la sustitución z igual a y sobre x. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí no puedo usar la variable z porque ya la estoy usando. Entonces voy a cambiar esa variable como la variable u. Entonces voy a decir que voy a hacer la sustitución. Voy a introducir una nueva variable. Voy a decir la variable u. Y la variable u va a ser y sobre, ya no es x, sino que es z. ¿Listo? Entonces, si yo hago eso, entonces me queda que y despejando y es igual a u por z. Entonces tengo que hallar de y. ¿Quién sería de y? Va a ser derivada del primero por el segundo sin derivar. Es decir, me queda z por du más el primero sin derivar, es decir, u por el derivada del segundo por dz. Entonces esa es la sustitución que voy a usar y voy a ir a escribir mi ecuación diferencial reemplazando y reemplazando el de y. Entonces me queda 2z por dz más, ya no escribo y, sino que escribo u por z menos el z por el de y. ¿Quién es el de y? El de y sería z por du más el u por dz. ¿Listo? En esta ecuación diferencial reemplacé con la sustitución que acabo de mencionar. Entonces,
Ahora realizo un poco de álgebra, me queda 2z por dz y voy a aplicar distributiva en los dos paréntesis que siguen. Entonces, u por z de u, más por más me da más, y me queda u por z cuadrado por du. Ahora multiplico u por z por u de z. Entonces, uz por u de z me queda más por más da más, u por u me da u cuadrado, z por dz. ¿Listo? Multipliqué uz por u dz. Listo. Entonces, ahora multiplico menos z por z de u. Entonces, menos por más me da menos, z por z me da z cuadrado de u. Y ahora menos z por u de z. Menos por más da menos, z por u por dz. Perdón, acá me faltaba el igual a 0 y aquí igual a 0. Listo. Entonces, ahora en esta ecuación diferencial, ya trabajo en esta reuniendo en una parte lo que tiene de z y en otra parte lo que tiene de u. Entonces vamos a empezar a integrar lo que tiene de z, a unir lo que tiene de z. Entonces, esto tiene de z, el u cuadrado z por dz y el zu por dz. Esos son los términos que tienen dz. Entonces voy a factorizarlos y veo que también tienen un factor común que es z. Entonces me queda z por 2z de z dividido z me queda, bueno, el 2 y el z lo voy a escribir al final. Ahora más u cuadrado menos el zu de z, solo me queda u, y esto por dz. ¿Listo? Entonces factoricé tanto la z como el dz. Entonces si yo factorizo el z de z del primero me queda 2. Del u cuadrado z de z solo me queda u cuadrado. Y del zu por dz solo me queda el u con el signo menos que tenía al inicio. Ahora voy a unir en otro paréntesis todo lo que tiene de u, que es lo que señalamos en verde, los dos verdes que señalamos acá, uz cuadrado de u y z cuadrado de u. Y noto que los dos también tienen como factor común el z cuadrado. Entonces voy a sacar como factor común el z cuadrado y el de u. Entonces, el z cuadrado lo voy a escribir al inicio y el de u lo voy a escribir al final. Entonces, uz cuadrado de u dividido z cuadrado de u solo me queda u, menos el z cuadrado de u dividido z cuadrado de u me queda 1 por du igual a 0. ¿Listo? Entonces, ahora lo que hacemos, se supone que aquí ya podemos separar variables, porque la idea de la sustitución de las ecuaciones diferenciales homogéneas es que se lleve a una ecuación diferencial de variables separables. Efectivamente, voy a pasar lo que tiene el de z para el lado contrario y me queda que z cuadrado por u menos 1 por du es igual a menos z. Voy a ordenar el polinomio que está dentro del paréntesis, entonces me queda u cuadrado menos u más 2 por el dz. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos llevado la ecuación hasta este punto, entonces en un lado dejo lo que tiene la variable u y en otro lado lo que tiene la variable z. Entonces, el z cuadrado pasa del lado izquierdo al lado derecho y el u cuadrado menos u más 2 pasa del lado derecho al lado izquierdo. Ambas pasan a dividir, el z cuadrado pasa a dividir y el u cuadrado menos u más 2 pasa a dividir. Entonces, ¿qué me queda en el lado izquierdo? El u menos 1 que tenía sobre u cuadrado
menos u más 2 por du. Y en el lado derecho me queda el menos z que tenía sobre el z cuadrado que paso por el dz. Bueno, entonces esto es u menos 1 sobre u cuadrado menos u más 2 por du. Y en el lado derecho cancelamos un z y me queda 1 sobre z por dz. Listo. Y a continuación lo que hacemos es aplicar la integral en ambos lados de la igualdad. Entonces me queda que la integral de u menos 1 sobre u cuadrado menos u más 2 por du es igual a menos la integral de 1 sobre z, fíjense que ya saqué el menos, por dz. Bueno, entonces nos resta tema de cálculo integral. Hasta aquí van el tema nuevo de ecuaciones diferenciales. Este sería tema de cálculo integral, resolver estas dos integrales. Entonces, para la primera integral, entonces esto es una integral de una fracción simple. Lo que hacemos para resolver esta integral es tomamos el coeficiente de u en el numerador, que es 1, y el coeficiente de u en el denominador, que es menos 1. Entonces multiplicamos esos 1 por menos 1 y lo dividimos entre 2, ¿no? Eso dice la teoría de cálculo integral, cómo resolver una fracción simple de este tipo. Entonces, ¿cuánto me da esto? 1 por menos 1 me da menos 1 sobre 2. Eso quiere decir que debo sumar y restar menos un medio para poder resolver esa integral, menos un medio. Entonces, vamos a hacer esa operación. Entonces me queda integral de u menos un medio, ahí ya sumé el menos un medio y ahora resto el menos un medio. Entonces, es decir, lo escribo con signo contrario, menos 1. El menos 1 es el menos 1 que teníamos acá, ¿no? Este menos un medio y este más un medio son los que hallé con la formulita de la teoría de cálculo integral para resolver ese tipo de fracciones simples. Entonces, eso fue lo único que hice hasta el momento. Bueno, entonces vamos a dividir esto entre u cuadrado menos u más 2 por du. Y en el lado derecho esa integral ya me sale por tabla, nos da menos logaritmo natural del valor absoluto de z, y si queremos le podemos sumar de una vez la constante de integración. Bueno, entonces, recuerden de cálculo integral que cuando se suma y se resta el número, lo que se hace ahora es separar en dos integrales. La primera integral va a contener los dos primeros términos, es decir, va a contener el u menos un medio sobre u cuadrado menos u más 2 por du. Y el resultado de hacer la operación un medio menos 1 va en la otra integral con el denominador. Un medio menos 1 pueden ustedes probar que da menos un medio. Entonces, ese menos un medio lo voy a sacar de una vez de la integral, ¿no? Por la integral de 1 sobre u cuadrado menos u más 2 por du. Insisto, ¿qué hice aquí? Separen dos integrales. En la primera integral dejé el u menos un medio sobre u cuadrado menos u más 2. Y en la segunda integral dejé el 1 medio menos 1 sobre u cuadrado menos u más 2. Pero de una vez hice la operación 1 medio menos 1, que me da menos 1 medio, y lo saqué de la integral. Listo. Entonces esto es igual a menos logaritmo natural de z más la constante de integración. Listo. Entonces, uno generalmente hace esta sustitución y separan dos integrales porque la primera integral le va a salir
perdón, estos cálculos algebraicos porque se le separan dos integrales y la primera integral le va a salir por sustitución. Entonces voy a resolver la primera integral por sustitución, pero voy a usar una letra diferente a las que vengo trabajando en la ecuación diferencial para que no nos vayamos a confundir. Listo, entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría llamando una variable cualquiera. Por ejemplo, voy a llamar una variable t. Entonces voy a decir t igual al denominador en esta integral, es decir, u cuadrado menos u más 2. Con esto voy a hallar quién es de t. Entonces dt es igual, la derivada de u cuadrado sería 2u menos la derivada de u sería 1 y esto multiplicado por du. Recuerden que la derivada de una constante es 0, por eso la derivada de 2 pues ya no la tuve en cuenta. Pero observemos que en el numerador está u menos 1/2 por du. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a factorizar el 2 de la u. Y entonces me queda 2. Si factorizo en todo el paréntesis el 2, me queda 2u dividido 2 es u menos el 1 dividido 2 lo dejo indicado, factoricé el 2, ¿no? Y ese 2 que está multiplicando al paréntesis lo paso a dividir y me queda dt sobre 2 es igual a u menos 1/2 y esto multiplicado por el du. ¿Por qué hice esto? Porque es que si observan el numerador es u menos 1/2 por du. Por eso factoricé el 2 para que me quedara exactamente el u menos 1/2 por du. Para sustituirlo por dt medios. ¿Listo? Entonces, por eso hice ese último paso. Entonces, con esa sustitución, ya voy a poder resolver esta integral. Entonces, vamos a escribir, entonces, de aquí, vamos a reescribir lo que tenemos, pero ya haciendo la sustitución. Entonces nos queda integral de u menos 1/2 por du, como les mencionaba, es dt medios. Y eso, perdón un momento. Entonces dt medios. Y eso está sobre u cuadrado menos u más 2 es lo que estoy llamando t. Listo. Menos 1/2 por la integral de. Para resolver esta segunda integral, se debe completar cuadrados, según la teoría de cálculo integral. ¿Cómo se completa cuadrados? Se toma el coeficiente de u, que es menos 1, o no es necesario el signo, se eleva al cuadrado, pero pues voy a tomar el signo para que no se vayan a confundir, que fue lo que tomé. El menos 1 lo elevo al cuadrado y lo divido sobre 4. Menos 1 al cuadrado es 1 sobre 4. Entonces, este 1/4 es lo que yo debo sumar y restar en el denominador para completar cuadrados. Entonces, sumo y resto 1/4 en el denominador para completar cuadrados en esa integral. Entonces, me queda 1 sobre u cuadrado menos u más 1/4. Ya sumé 1/4. Ahora resto 1/4 y no puedo olvidar escribir el 2 que me estaba apareciendo al final. Lo voy a escribir también al final, más 2. Entonces, lo único que hice en el denominador fue sumar y restar 1/4 con el fin de completar cuadrados para hacer esa integral. Y eso está igual al logaritmo natural de z más la constante de integración. Listo. Entonces, ahora que ya la primera integral ya se hizo la sustitución,
Lo único que tengo que hacer es álgebra y resolver la integral. Entonces, me queda, si aplicamos ley de orejas, esta t está sobre 1, aplicando ley de orejas me queda la integral de t por 1 es dt, y 2 por t sería 2t, me queda indicado, menos 1/2 por la integral. ¿Qué pasa en esta integral? En esta integral tenemos u cuadrado menos u más 1/4 me forman un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se resuelve ese trinomio? ¿Cómo se factoriza, perdón? Ese trinomio cuadrado perfecto, pues abrimos un paréntesis y entonces le sacamos la raíz cuadrada a u cuadrado es u, el signo que sigue es menos y la raíz cuadrada de 1/4 es 1/2. Y eso está elevado al cuadrado. Así se factoriza un trinomio cuadrado perfecto. Se le saca la raíz al primero, se pone el signo del segundo, se le saca la raíz al último y el binomio se eleva al cuadrado. Y ahora hago la operación de menos 1/4 más 2, el 2 está sobre 1, entonces hacemos la operación, menos 1 por 1 da menos 1, más 2 por 4, 8, y esto sobre 4, 8 menos 1 da 7, por lo tanto tenemos que el resultado sería 7/4. En esa operación, menos 1/4 más 2 es 7/4. Listo, entonces nos quedaría aquí más 7/4. En el numerador pues tenemos un 1 y eso está por du y eso es menos logaritmo natural de z más la constante de integración. Bueno, de la primera integral vemos claramente, podemos sacar una constante que es 1/2 y nos queda la integral de 1 sobre t, que sabemos que es logaritmo natural del valor absoluto de t. Menos 1/2, perdón, acá voy a borrar para indicar una sustitución que voy a hacer. Bueno, sucede que para resolver esta integral paso a paso, como debería ser, uno haría una nueva sustitución, que sería, por ejemplo, la voy a llamar A. Voy a decir que A es U menos 1/2. Entonces, ¿quién va a ser el de A? El de A va a ser igual al de U. ¿Listo? Entonces me queda, entonces de aquí voy a pasar acá. Me queda que la integral y aquí pues podemos sacar el 1/2 por el logaritmo natural de valor absoluto de t que les había mencionado anteriormente. Entonces aquí nos queda menos 1/2. Recuerden que aquí voy a hacer sustitución. Entonces, ¿qué me queda al hacer la sustitución? Arriba me queda un 1 y abajo el u menos 1/2 al cuadrado sería un a al cuadrado más 7/4. Arriba tenemos un 1 y el de u ya no es de u, sino que es de a. Listo, igual a menos logaritmo natural de z más c. Entonces, continuamos acá, nos queda 1/2 logaritmo natural de t menos 1/2 por, esta integral está en tabla. La integral sería 1 sobre la raíz cuadrada del número que me está apareciendo acá sumando, que la raíz cuadrada de 7/4 sería raíz de 7 sobre 2. Por el arco tangente de la variable que en este caso sería a sobre la raíz cuadrada del número, es decir, raíz de 7 medios.
Esa es una integral que está en tabla. Y es igual a menos logaritmo natural de z más c. Bueno, ahora voy a volver primero que todo. Esa la voy a reemplazar porque esa fue la sustitución que hice para resolver esa integral. Me queda el logaritmo natural de t menos 1/2. Perdón, acá, una cosita. O sea, hagámoslo así. Este 1 está sobre 1. Entonces, aplicando ley de orejas, me daría 2 sobre raíz de 7. Pero racionalizando, me queda 2 raíz de 7 sobre 7. ¿Cómo así racionalizando? Primero que todo aplico ley de orejas, 1 por 2, 2 sobre raíz de 7. Y multiplico y divido raíz de 7 para eliminar la raíz del denominador. Listo, entonces arco tangente de A. ¿Quién es el A que yo estoy llamando? Es U menos 1/2. Listo, entonces U menos 1/2. Haciendo la suma de fraccionarios, bueno, me quedaría 2U menos 1. Entonces es 2U menos 1 y esto estaría sobre 2. Listo, hice la suma de fraccionarios. U menos 1/2, haciendo la suma de fraccionarios me queda, el U está sobre 1, entonces me queda 2 por U, 2U menos 1 sobre 2. Listo, y esto está sobre raíz de 7 sobre 2. Esto es igual a menos logaritmo natural de z más la constante de integración. Listo, entonces voy a hacer algo de álgebra antes de volver a variables. 1/2 logaritmo natural de t. Observamos. El 2 dividiendo se cancela el 2 multiplicando. Entonces me queda menos raíz de 7 sobre 7. Arco tangente de. Aplicamos ley de orejas en el otro lado. De hecho, pues ahí observamos que se cancelan los denominadores. ¿Listo? Los dos que están dividiendo. Y me queda 2U menos 1 sobre raíz de 7, que racionalizando es raíz de 7 por 2U menos 1 sobre 7. Igual a menos logaritmo natural de z más la constante. Bueno, ahora miren que acá me están apareciendo algunas variables. Por ejemplo, t que me salió de una sustitución, tengo que volver a la variable original. 1/2 logaritmo natural de el t. ¿Quién era el t? Que debía haber vuelto hace un momento. Era u cuadrado menos u más 2. Pero para no escribirlo todo, entonces u cuadrado menos u más 2. En valor absoluto, menos raíz cuadrada de 7 sobre 7, arco tangente de raíz de 7 sobre 7 por 2u menos 1 igual a menos logaritmo natural de z más la constante. Listo. Ahora, tengo que volver a ver quién era U. U era Y sobre Z. Entonces voy a hacer el reemplazo. U es Y sobre Z. Entonces me queda 1/2 logaritmo natural de Y cuadrado sobre Z cuadrado menos Y sobre Z más 2 menos
raíz de 7 sobre 7, arco tangente de raíz de 7 sobre 7 por U es Y sobre Z, entonces me queda 2 por Y sobre Z menos 1 igual a menos logaritmo natural de Z más la constante de integración. Antes de volver para ver quién era Z, pues voy a hacer un poquito de álgebra. Entonces nos queda 1/2 logaritmo natural de, este 2 está sobre 1, voy a hacer la suma de fraccionarios. El mínimo común múltiplo entre z cuadrado, z y 1 sería z cuadrado. Z cuadrado dividido z cuadrado da 1 por y cuadrado da y cuadrado. Menos z cuadrado dividido z da 1 por y da y. Perdón, z, qué pena. Z por y da y, zy más z cuadrado dividido 1 da z cuadrado por 2 da 2z cuadrado. Menos raíz de 7 sobre 7, arco tangente de raíz de 7 sobre 7. Aquí haciendo la suma de fraccionarios, el mínimo común múltiplo es z. Recuerden que este 1 está sobre 1. Z dividido z da 1 por 2y da 2y. Menos z dividido 1 da z por 1 da z. Igual a menos logaritmo natural de z más c. Listo. Ahora vamos a ver quién es z según la sustitución. Entonces z según la sustitución es seno de x. Entonces me queda finalmente 1/2 logaritmo natural de y cuadrado menos z es seno de x por y, voy a escribir el y al inicio, entonces me queda y por seno de x más 2 por seno cuadrado de x sobre z cuadrado menos raíz de 7 sobre 7, arco tangente de raíz de 7 sobre 7 por 2y menos seno de x sobre seno de x igual a menos logaritmo natural del seno de x más la constante de integración. ¿Listo? Y queda resuelta nuestra ecuación diferencial. Listo. Entonces, hasta allí ya queda resuelta la ecuación diferencial. Vamos entonces a resolver otra ecuación diferencial, pero realizando una sustitución que, digámoslo, sí es mediante un proceso algebraico que se saca dicha sustitución. Entonces, digamos que eso va a ser un segundo ejemplo. Entonces, x cuadrado
perdón, 2xy al cubo por dx más x cuadrado por y cuadrado menos 1 por dy igual a 0. Listo. Entonces, nosotros podemos observar, si sacamos inicialmente el m de xy y el n de xy de acá, es 2xy al cubo y el n de xy sería x cuadrado por y cuadrado menos 1. Y si intentamos hallar m de tx, ty, nos damos cuenta que esto es 2tx por t al cubo, y al cubo, que a la larga sería 2t a la 4, xy al cubo. Y si podemos factorizar el t a la 4 y nos queda por 2xy al cubo, que sería t a la 4 por m de xy. Entonces sí, pues esta función m sí es homogénea de grado 4. Pero el problema tenemos al hallar n de tx, ty. Entonces sería t cuadrado, x cuadrado, t cuadrado, y cuadrado, menos 1. Fíjense que aquí esto es igual a t a la 4, x al cuadrado, y cuadrado, menos 1. Pero no puedo factorizar el t a la 4 porque aquí tengo un 1 restante. Entonces esta no es homogénea. Entonces, por no ser homogénea, esta función, ya la ecuación diferencial no es homogénea. Pero hay algo especial cuando usted tiene funciones m y n que son polinómicas. Miren que el 2xy al cubo es polinómica y el x cuadrado y al cuadrado menos 1 es polinómica. Y es que posiblemente se pueda llevar a una ecuación diferencial homogénea mediante una sustitución. Entonces, usted va a suponer una sustitución y con esa suposición va después a poder hallar realmente la exactitud de la sustitución. Entonces, ¿cómo así? Supongamos que vamos a hacer la sustitución y igual a z a la n. Es decir, vamos a introducir la variable z, pero el problema está en hallar n. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, hallar n para que esta sustitución nos convierta la ecuación diferencial en homogénea. Y eso lo podemos hacer cuando tenemos ecuaciones diferenciales donde m y n son polinómicas. Entonces miramos a ver si esa sustitución me va a funcionar y si me funciona, cuánto debe valer n para que me funcione. Entonces, si yo supongo la sustitución y igual a z a la n, si yo supongo esta sustitución, entonces, ¿quién sería de y? Entonces, la n no sé cuánto vale, es lo que quiero hallar, pero derivando aquí, la n baja y se le resta 1 al exponente y se multiplica por dz, así es que nosotros derivamos normalmente. Entonces, sustituyendo esto en la ecuación diferencial, ¿qué me quedaría? Me quedaría 2x por y a la 3, pero es que el y ya lo estoy reemplazando por z a la n, entonces me quedaría z a la n a la 3
por dx más x cuadrado por y, pero el y lo estoy reemplazando por z a la n, entonces me queda z a la n al cuadrado menos 1 por dy. ¿De y quién es? De y es n por z a la n menos 1 por dz. Y voy a hacer un poquito de álgebra para simplificar lo que tenemos acá. Entonces acá me queda 2x, z a la n a la 3. Eso por propiedades de potenciación sería z a la 3n. Multiplico los exponentes por dx más el x al cuadrado permanece igual, pero el z a la n a la 2 multiplico exponente y me quedaría z a la 2n menos 1 por n por z a la n menos 1 por dz. Entonces esto es 2x por z a la 3n por el de x. Voy a escribir el n, como el orden de los factores no interesa, voy a escribir el n al inicio y voy a distribuir el z a la n menos 1 con el paréntesis. Entonces me quedaría x al cuadrado por z a la 2n por z a la n menos 1. Menos 1 por z a la n menos 1 es z a la n menos 1. Escribí la n al inicio y he aplicado la propiedad distributiva con el z a la n menos 1. Lo he multiplicado por el primer y por el segundo término. Entonces me queda 2x por z a la 3n por dx más n por x al cuadrado. Aquí voy a aplicar también álgebra. Como tengo la misma base que z, sumo los exponentes. 2n más n me da 3n menos 1. Tengo la misma base multiplicando, escribo la base que es z, sumo los exponentes. 2n más n menos 1 me queda 3n menos 1. Menos z a la n menos 1 por dz. Recuerden que yo lo que quiero es hallar cuánto vale n. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que la ecuación diferencial sea homogénea, los grados que tienen los polinomios, todos los términos que me aparezcan, deben tener el mismo grado. Entonces, vamos con este primer término. Este primer término, bueno, pues omitiendo el 2, tiene la variable x y tiene la variable z. La x está a la 1 y la z está a la 3n. Es decir, que el grado de aquí, de este primer término, es 1 más 3n. Sumo los exponentes que me están apareciendo en ese término. El exponente de x es 1 y el exponente de z es 3n. Eso me da el grado que tendría este término. Ahora, este término de aquí, ¿qué grado tiene? Ese término tiene grado, perdón un momento. Ese término tiene grado, el exponente de x es 2 y le sumo el exponente de z, 3n menos 1. Y por último, este término de aquí tiene grado n menos 1 porque no está multiplicado por nada más que tenga x. Entonces, para que esa ecuación diferencial sea homogénea, tiene que pasar que tanto m como n tengan el mismo grado de homogeneidad. Como son polinómicas, entonces lo que tiene que suceder es que el grado de cada término tiene que ser igual. Entonces, eso quiere decir que 1 más 3n
tiene que ser igual a 2 más 3n menos 1 y tiene que ser igual a n menos 1. Entonces, realizando un poquito de álgebra, me queda 1 más 3n igual, acá 1 menos 2 me da 1, perdón, 2 menos 1 me da 1, más 3n igual a n menos 1. Como la primera y la segunda son iguales, entonces en conclusión tengo que 1 más 3n tiene que ser igual a n menos 1. Y trabajo con esta ecuación, para obtener cuánto vale n. Entonces vamos a obtener n de aquí. Entonces se resuelve la ecuación como nosotros hemos trabajado en matemáticas básicas. Entonces la n que está sumando al lado derecho la paso al lado izquierdo a restar. Me queda 3n menos n igual. El 1 que está sumando al lado izquierdo lo paso al lado derecho a restar, menos 1, con el menos 1 que ya había en el lado derecho. Entonces me queda que 3n menos n es 2n, es igual a menos 2, y con esto despejando la n, observen, es igual a menos 1. Eso quiere decir que para que esta ecuación diferencial se convierta en una ecuación diferencial homogénea, se debe hacer la sustitución y igual a z a la n, pero n vale menos 1. Esta es la sustitución. Y con esto, ¿quién es de y? A ver, derivemos y. La derivada de y sería, la derivada de z a la menos 1 sería menos 1 por z, le resto 1 a la exponente, me queda menos 2 por dz. Esta sería la sustitución. Y si realizamos esa sustitución, entonces retomamos la ecuación diferencial. Podemos retomarla desde el inicio, pero yo ya he hecho todo el proceso hasta acá. Me va a dar lo mismo, exactamente lo mismo, pero reemplazando la n. Yo ya sé que reemplazo la n por menos 1. Entonces, si ustedes quieren, pueden ir hasta el inicio, hacer la sustitución en la ecuación diferencial del inicio, pero igual van a llegar a esta respuesta reemplazando la n por el menos 1. Entonces, yo voy a ir a tomar de una vez la ecuación diferencial desde allí, reemplazando la n por menos 1. Entonces, me queda 2x por z. Si reemplazo la n por menos 1, acá me queda exponente menos 3 por dx más n, es decir, menos 1, que es un menos, paréntesis, x al cuadrado, z a la, si reemplazo la n menos 1, me queda 3 por menos 1 da menos 3, menos 1 me da menos 4, menos, si reemplazo la n por menos 1, me quedaría menos 1 menos 1 menos 2. Z a la menos 2 por dz. Pueden ustedes, si quieren, volver a la ecuación diferencial del inicio y se darán cuenta que efectivamente vuelven a esta respuesta, 2x por z a la menos 3 por dx, menos x al cuadrado por z a la menos 4 menos z a la menos 2 por dz igual a 0. Y esta ecuación diferencial pueden comprobar que ya es homogénea. ¿Cómo se comprueba? Pues tomen quiénes sería el m de xz, sería 2xz a la menos 3, y tomen el n de xz, que sería menos x al cuadrado z a la menos 4 menos z a la menos 2. Pueden comprobar que esta ecuación es homogénea porque ambas les van a dar con el mismo grado de homogeneidad.
Ambas ecuaciones le van a dar de grado de homogeneidad -2. Listo, entonces, perdón, acá me hace falta el igual a 0. Entonces, como es una ecuación, estas son homogéneas de grado -2. Listo, entonces, por lo tanto, la ecuación diferencial es homogénea y ya se puede resolver. Entonces, ustedes pueden resolver usando una nueva variable. Yo voy a usar, por ejemplo, la variable u. Pueden hacer, si quieren, la sustitución x sobre z o pueden hacer la sustitución z sobre x, no importa cómo se lo tome. Voy a tomar la sustitución u igual a z sobre x, o por variar un poco para mostrarles que también da si se hace el contrario. Entonces voy a tomar la sustitución x sobre z. Entonces, ¿quién sería u entonces? Sería, perdón, x. X es igual a u por z. Entonces, si yo voy a hallar el de x, entonces el de x me va a dar derivada del primero por el segundo sin derivar, es decir, z por du, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, esta va a ser la sustitución y voy a reemplazar esa sustitución. Entonces, me queda. Entonces, como ya la x la estoy reemplazando por uz, entonces me quedaría 2uz por z a la menos 3 por dx, pero el dx lo reemplazo como z por du más u por dz menos x al cuadrado, es decir, u cuadrado, z al cuadrado por z a la menos 4 menos z a la menos 2 por dz. Las sustituciones cuando son homogéneas se puede hacer y sobre x o x sobre y. Siempre les va a dar, pero a veces les da una integral diferente a otra, una más fácil que la otra. Pero en general ustedes pueden hacer la sustitución como deseen. Entonces aquí, aplicando un poquito de álgebra, nos queda 2u por z a la menos 2 porque sumo exponentes por z de u más u por dz menos aquí haciendo álgebra me queda u cuadrado, z a la 2 por z a la menos 4, sumo exponentes, me queda z a la menos 2 menos z a la menos 2 por dz igual a 0. Reparto acá, aplico distributiva, 2u por z a la menos 2 por z, me queda 2u, sumemos exponentes de una vez, z a la menos 2 por z, sumando exponentes, me queda z a la menos 1 por du, más 2u por z a la menos 2 por u de z, queda 2u cuadrado, z a la menos 2 de z. Menos u cuadrado por z a la menos 2 menos z a la menos 2 por dz igual a 0. Entonces voy a reunir lo que tiene du y lo que tiene dz. Entonces me queda 2u por z a la menos 1 por du. Y miren que aquí antes de este paréntesis hay un menos. Voy a conservar ese menos. Menos u cuadrado por z a la menos 2 menos z a la menos 2. Y como este término también tiene el de z, voy a factorizar el de z de allí, pero como factoricé un menos también, tengo que cambiarle de signo. Entonces me queda menos 2u cuadrado por z a la menos 2 por dz. Acá me hizo falta un menos.
por dz igual a 0. Listo. Entonces, ahora sí, voy a factorizar de el paréntesis, voy a factorizar el z a la menos 2. Listo. Y de hecho aquí puedo hacer operaciones porque antes de factorizar, el u cuadrado z a la menos 2 con menos 2u cuadrado z a la menos 2 son términos semejantes y nos da menos u cuadrado z a la menos 2 menos z a la menos 2 por dz igual a 0. Entonces, me queda entonces 2u por z a la menos 1 por du. Fíjense que allí factorizo el menos z a la menos 2, me queda más z a la menos 2 por u cuadrado más 1, porque factoricé el menos y el z a la menos 2 igual a 0. Y separo variables, entonces cualquiera de los dos lo paso para el otro lado, entonces me queda, bueno, podría ser 2u por z a la menos 1 por du igual a menos z a la menos 2 por u cuadrado más 1 por dz. Listo. Entonces vamos a separar variables, vamos a dejar al lado izquierdo lo que tiene du. Entonces este z a la menos 1 va a pasar al lado derecho a dividir y este u cuadrado más 1 va a pasar al lado izquierdo a dividir. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda 2u sobre u cuadrado más 1 por du igual a menos z a la menos 2 sobre z a la menos 1 por dz. ¿Listo? Y entonces aquí solo un poco de álgebra, 2u sobre u cuadrado más 1 por du es igual a menos el z cuadrado lo paso al denominador y el z a la 1 lo paso al numerador y me queda z sobre z cuadrado por dz. Y ahora sí, vamos a aplicar integral en ambos lados. Entonces me queda integral de 2u sobre u cuadrado más 1 por du es igual a menos integral, fíjense que se cancela una z y me queda 1 sobre z por dz. Listo, para resolver esta primera integral, llamo una sustitución, por ejemplo, t igual a u cuadrado más 1, por lo tanto, me queda que dt es 2u por du, que es exactamente lo que tenemos en el numerador. ¿Listo? Entonces, en esos términos nos quedaría la integral de 2u por du es lo que estoy llamando dt sobre u cuadrado más 1 es lo que estoy llamando t igual a menos de una vez logaritmo natural de valor absoluto de z más la constante de integración. Y aquí nos queda logaritmo natural de t igual a menos logaritmo natural de z más la constante de integración. Para quitar los logaritmos naturales, vamos a hacer un poquito de álgebra aplicando exponencial en ambos lados de la igualdad. Nos queda
Si aplicamos en ambos lados de la igualdad, nos queda Euler a la logaritmo natural de t es igual a Euler a la menos logaritmo natural de z más c. Por lo tanto, aquí nos queda valor absoluto de t, se cancela el Euler con el logaritmo natural por ser funciones inversas, y aquí aplicamos la propiedad de la exponencial repartiendo el Euler como una multiplicación, nos queda Euler a la menos logaritmo natural de z por Euler a la c. Ahorita, el valor absoluto de t no es necesario porque al lado derecho ya tenemos todo positivo. Entonces, como lo del lado derecho ya es positivo, omitimos el valor absoluto, porque el valor absoluto nos convierte lo negativo en positivo, pero lo del lado derecho siempre es positivo, por eso no necesitamos ese valor absoluto, porque Euler es elevado a un exponente siempre es positivo. Y aquí, para que no nos quede ese exponente negativo, bajamos al denominador, nos quedaría 1 sobre Euler a la logaritmo natural de z. ¿Listo? Entonces, por este Euler a la c es una constante, la voy a llamar c mayúscula. Por lo tanto, nos queda que t es igual a 1 sobre Euler a la logaritmo natural de z, pues ya sería z porque se cancela por la constante de integración. Listo. Entonces, finalmente, lo único que debemos hacer ahora es volver a la variable, a las variables originales. Bueno, y el valor absoluto de z también lo podemos quitar por la misma razón, porque ya sabemos que estamos trabajando con valores positivos. Bueno, entonces aquí vamos a decir quiénes son nuestras variables. Entonces, ¿quién es t? Es su cuadrado más 1, que ya sabemos, pues esto era positivo, ¿no? Sobre 1 sobre z por c. Listo, ahora veamos qué variables tenemos, qué sustituciones. U es x sobre z, entonces aquí nos quedaría x cuadrado sobre z cuadrado más 1 igual a 1. Escribámoslo ya como c sobre z. Haciendo la suma de fraccionarios nos queda x cuadrado más z cuadrado sobre z cuadrado es igual a c sobre z. La z la pasamos a multiplicar y se cancela con una z del denominador y nos queda x cuadrado más z cuadrado sobre z es igual a la constante. Y por último, miramos quién es z. Miren que y es igual a z a la n, ¿no? Por lo tanto, a z a la menos 1, ¿no? Entonces, acá, como y era igual a z a la menos 1, entonces tenemos que y es igual a 1 sobre z y por lo tanto, despejando z de allí, nos queda que z es igual a 1 sobre y. Vamos a reemplazar esto en la ecuación, en la solución que hemos obtenido nos queda x cuadrado más y a la menos 2
porque esto tener 1 sobre y es como tener y a la menos 1. Entonces, si tengo z a la menos 2, perdón, z a la 2, entonces eso sería igual a y a la menos 2 sobre z. ¿Quién es z? Y a la menos 1. Es igual a la constante. Bueno, podemos hacer otro poquito de álgebra, hacer la suma de fraccionarios allí. X cuadrado por y al cuadrado más 1 sobre y al cuadrado. Ojo que hice aquí, mire. Aquí tenemos x al cuadrado más 1 sobre y al cuadrado. Este x al cuadrado está sobre 1, entonces eso es la suma de fraccionarios. X cuadrado por y cuadrado más 1 sobre y cuadrado. Y esto está sobre 1 sobre y. ¿Listo? Entonces hice la suma de fraccionarios allí, que creo que era necesario como hacer esa explicación un poco más clara. Listo. Finalmente, aplicamos ley de orejas y cancelamos una y nos quedaría x al cuadrado, perdón, x al cuadrado por y cuadrado más 1 eso multiplicado por y sobre y cuadrado por 1 es y cuadrado, pero se va a cancelar un y con el y del numerador, por eso solo lo escribo sobre una sola y. No apliquen ley de orejas y cancelen una y. Se les va a cancelar entonces un y cuadrado con esta y de acá. ¿Listo? Y queda x cuadrado más y cuadrado más 1 sobre y igual a c. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial. Listo, entonces en este segundo caso de sustituciones, recuerden, se usa cuando tenemos polinomios, que m y n son funciones polinómicas y la idea es que se encuentre el valor de n para la sustitución. Listo, y se lleva a homogéneas como veníamos trabajando. Y eso es todo, muchachos, muchas gracias.